nos dice que es la litispendencia. Cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, siendo unas mismas las personas y las cosas sobre las que se litiga. Se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. Perfecto. Resulta que por alguna razón usted empezó un proceso en un juzgado y por alguna cuestión del destino usted presenta otro proceso en otro juzgado. Mismos, o sea, es el mismo problema, son las mismas partes procesales. Entonces, eso es litispendencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene la parte demandada y va a decir, mire, va a interponer ay, se me fue otra vez el término, se me fue el término otra vez. Una excepción previa de litispendencia. ¿Por qué razón? Porque me está demandando por el mismo caso que estamos viendo en tal juzgado. ¿Y qué dice claramente? Ahí establece, ¿verdad? Se le va a condenar al actor a las costas y daños. ¿Por qué? Porque es de mala intención lo que está haciendo. Petición, señala, 541. La acumulación de procesos puede pedirse en cualquier estado del proceso antes de pronunciarse sentencia definitiva. La petición se formulará ante el juez que conozca el proceso más antiguo. ¿Por qué? Porque pueden haber procesos en diferentes juzgados, ¿verdad? Siempre y cuando sean civiles, obviamente. Pero si alguno se tramitare ante un tribunal de mayor jerarquía, la acumulación se hará sobre el que se tramite en él. O sea, ahí hay también normas de competencia de alguna manera. ¿Por qué? Porque ¿quién es competente para conocer de la acumulación? Y dice claramente, ¿verdad? La acumulación de procesos puede pedirse en cualquier estado del proceso, siempre y cuando no se haya emitido sentencia. 2. La petición se formulará ante el juez que conozca el proceso más antiguo. Mire, fíjese que todos le estamos demandando para cobrarle a este señor. Ah, bueno, pero el más antiguo lo inició en la capital. Ah, bueno, entonces todos los demás van a ser acumulados en la capital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el más antiguo. Siguiente, sería la acumulación se hará sobre el que se tramita, por ejemplo, dicen, pero si alguno se tramitara en un tribunal de mayor jerarquía, ejemplo, todos estaban en paz de antigua, ¿verdad? Ustedes, y había uno que se estaba tramitando ya en primera instancia, obviamente, los va a traer, ¿verdad? Un fuero de atracción, los va a traer a todos para que todos se conozcan en primera instancia. ¿Y qué pasó con la cuantía? Ah, bueno, la sumatoria de todos va a superar la cuantía que establece la norma. Contenido de la petición, artículo 542. El que pida la acumulación expresará, uno, el juez en que se sigan los procesos que deben acumularse. Si yo quiero que se acumulen todos los procesos, obviamente para tener más fuerza, digámoslo así, pues tengo que indicar, miren, tal juzgado, tal proceso, todo. O sea, yo tengo que proveer los datos, ¿verdad? No, tampoco va a ser que el juzgado lo va a investigar. 2, las personas que en ellos sean interesadas. 3, la acción en que cada uno de ellos se ejercite. 4, el objeto de cada uno de los procesos. Y 5, los fundamentos legales en que se apoya la acumulación. Muy bien, entonces, lo demás, resolución del juez y apelación. Señala claramente, el juez resolverá de plano la acumulación que se le plantee y la resolución que dicte será apelable. Toda la vida puede ser apelable. O sea, el artículo 544, suspensión del proceso. Desde que se pida la acumulación, quedará en suspenso la tramitación de los procesos a que se refieran, sin perjuicio de que se practiquen las diligencias precautorias urgentes. O sea, se suspenden todos los procesos para iniciar un proceso acumulado, ¿verdad? Los efectos de la acumulación. Dice, el efecto de la acumulación es que los procesos acumulados se sigan en un solo proceso y se decidan en una sola sentencia, todos juntos. 2, cuando se acumulen los procesos, se suspenderá el curso del proceso que estuviere más próximo a su terminación. Por ejemplo, iban a emitir sentencia en uno. Ah, bueno, entonces se suspenden y todos los demás se acumulan y se sigue el proceso, ¿verdad? Hasta que el otro se halle en el mismo estado, poniéndose razón en autos.
La regla establecida en el párrafo anterior no es aplicable a las acumulaciones que hagan los procesos atractivos, un fuero de atracción que jalen todos los demás, y cuya tramitación se acomodarán los que se acumulen a ellos, que se seguirán en cuerda separada. Asimismo, si se tratara de consignaciones de rentas o pensiones, se acumularán de oficio a solicitud de parte al proceso principal, y si no fueren aceptadas, se resolverán en sentencia. Bueno, en otras palabras, el objetivo fundamental de la acumulación de los procesos, en cierto punto, es para un ahorro procesal, ¿verdad ustedes? Un ahorro procesal. Que no haya muchos procesos dispersos, sino que todos confluyan en un solo juez, que el juez conozca el mismo asunto, para que al emitir la sentencia sea consecuente con todos los demás casos. Y obviamente, si imagínense, si una sentencia puede ser presentada de la siguiente manera: todos me están demandando por el mismo asunto. Me demandaron primero en el juzgado de primera instancia uno de mis clientes, por ejemplo, y yo me doy cuenta que ya le gané el caso, ya van a emitir sentencia y yo voy bien con ese caso. Y hay otras demandas más planteadas en mi contra, similares. Pues entonces, yo tratando de que todos sean resueltos de la misma manera, voy a citar e indicarle al juez que hay más procesos en mi contra que son similares, ¿verdad usted? Entonces se van a unir. Claro, si al final termino perdiendo, también van a terminar. Ustedes usan términos bien coloquiales, ¿verdad? Ustedes me van a terminar fregando. Entonces, o en su defecto, cuando yo soy el demandante, pues también, si hay otros más, los voy a reunir a todos para que todos vayamos con fuerza, ¿verdad? La acumulación es esa, es que hayan varios procesos en un solo juzgado. Esa es la acumulación. Después tenemos, bueno, la titularidad activa y pasiva. Hablamos de la acumulación, hablamos de la legitimación activa y pasiva, hablamos de la, ahorita, titularidad activa y pasiva. Cuando hablamos de la titularidad, pues obviamente es lo mismo, o no es lo mismo, pero es el fundamento principal de la legitimación. Lo expliqué en el momento cuando hablé de la legitimación activa. Hay un documento, hay un título, hay algo que me dice que yo soy titular de un derecho y por lo tanto yo tengo ese título. Eso me hace titular, ¿verdad? Ustedes, ya sea activo o pasivo, yo soy el titular. Si hablamos de derecho de familia, por ejemplo, cuando usted va a presentar un proceso ejecutivo para cobrar lo que son para cobrar las pensiones atrasadas, usted tiene que presentar el título. ¿Y cuál es el título? La sentencia. Cuando el proceso se conoció, ¿verdad ustedes? Cuando yo presenté el juicio, en este caso oral, de fijación de pensión alimenticia. Cuando yo planteé el juicio oral, ese es un proceso de conocimiento, el juicio oral, pues establecieron al señor padre de familia: mire, usted tiene que pagar la cantidad de, ¿qué? 1,500 quetzales. Ahora bien, ahora yo vengo y quiero ejercer ese derecho. ¿Cómo lo ejerzo? Con la sentencia. Mire, le voy a decir a la señora jueza: mire, honorable señora jueza, con tal fecha se le condenó al demandado o al progenitor de mi hijo a pagar tal cantidad de dinero. Y ya pasaron tantos años y él ha incumplido con su obligación. Y por lo tanto hay un término que se llama, ¿usted? Es una cantidad líquida. ¿Qué más dice? ¿Quién se recuerda eso? Exigible y de plazo vencido. Efectivamente, líquida, exigible y de plazo vencido, ¿verdad ustedes? Es que no me recordaba realmente, no, le pregunté que no me recordaba. Líquida, exigible y de plazo vencido. Muy bien. Entonces, cuando es líquida, exigible y de plazo vencido, pues yo puedo cobrar, pero ¿cómo lo demuestro? Con un justo título. Y en este caso, pues el título es la sentencia. En un contrato de arrendamiento, el título es, pues obviamente, el contrato de arrendamiento. Y así, los contratos son los títulos en los que nos vamos a fundamentar. Bueno, en el libro van a encontrar mucha doctrina respecto a
La legitimación ordinaria, pues la legitimación ordinaria es un derecho que se ejerce fuera de un juicio. Usted, o sea, usted tiene el derecho, ¿qué le digo? Celebró un contrato, tiene el derecho de cobrar. Legitimación ordinaria, recibir ese dinero mensualmente. La legitimación extraordinaria, pues se da cuando usted ejerce el derecho a través de un juzgado. ¿Por qué? Porque obviamente no se cumplió por la forma ordinaria. La forma ordinaria sería la forma común de cumplir una obligación. La forma común es que si me adeudan, pues lo que yo quiero es que me paguen mensualmente. Si me pagan mensualmente, no voy a tener ningún problema. Ustedes me van a ir dando el dinero mensualmente y yo no tengo ningún problema. Pero si no me cumplen, obviamente vamos a incurrir en ejercer mi derecho a través de un tribunal. Ya mi legitimación ya no es ordinaria, sino es extraordinaria en un juzgado. Muy bien. Estamos. Bueno, también dentro del proceso pueden intervenir, hablamos en su momento, terceras personas. Las terceras personas pueden ser, ¿verdad? Los testigos y todo eso, lo más común. Pero también hay otro elemento que le llamamos tercerías. Eso está, y si ya lo vieron, en el artículo 547. Las tercerías, pues señala, el artículo 547. Todo aquel que intervenga en un proceso de conformidad con el artículo 56 de este código debe de hacerlo por escrito o verbalmente, según la naturaleza del proceso, ante el mismo juez que conoce del asunto principal y en los términos prevenidos para entablar una demanda. Muy bien. ¿Qué significa una tercería? Una tercería es cuando yo veo que una persona o me entero de que una persona está llevando un proceso en contra de alguien. Y a mí el resultado de ese proceso me es de interés personal. O sea, yo analizo. El resultado de ese proceso me es de interés personal. ¿Por qué razón? Porque obviamente el resultado puede causarme un beneficio o un daño. O sea, hay una película que se llama Daño Colateral. Ustedes, bueno, o sea, yo soy colateralmente dañado o beneficiado de ese proceso. Por eso señala artículo 547, ¿verdad? Todo aquel que intervenga en un proceso de conformidad con el artículo 57 de este código debe de hacerlo por escrito o verbalmente, según la naturaleza del proceso, ante el mismo juez que conoce del asunto principal y en los términos prevenidos para entablar una demanda. 548. Interés del tercero. ¿Cuál es ese interés del tercero? No se admitirá la intervención de terceros que no tengan interés propio. Y dice, y cierto en su existencia, aunque se haya en ejercicio pendiente de plazo y condición. El juez resolverá de plano la admisión o el rechazo del tercero, si tuviera elementos suficientes para hacerlo con la prueba que se acompañe. Podemos hablar de un daño de terceros. Por ejemplo, estamos hablando de una propiedad. Hay un predio, están construyendo en la cima del predio y mi terreno está abajo. Bueno, no abajo, sino que a la par de otro predio vecino. Entonces, o por ejemplo, ustedes conocen, han visto la colonia El Gallito, ustedes, donde está un terreno arriba por el barranco, hay otro más abajito y otro más abajo. Digamos, la persona que está hasta arriba empezó a construir una casa de 3 niveles, pero no está tomando las medidas necesarias para poder, ¿qué le digo? Para evitar daños a las personas que están abajo. Entonces, el vecino inmediato viene y presenta una demanda ante el juzgado civil. En este caso, no vamos a decir el nombre de la demanda, pero por obra peligrosa, presenta una demanda. Viene y yo me entero de esa demanda y automáticamente, pues yo siento que si mi vecino de arriba es dañado, obviamente en algún momento que se venga la casa del otro sobre este, también me va a dañar a mí. Por lo tanto, yo soy un tercero interesado en el proceso. ¿Por qué? Porque obviamente, si hay un daño, voy a salir dañado.
¿Cómo voy a ir ante el juez? Mire, señor juez, con un documento, ¿verdad? Un escrito indicándole que yo soy también propietario, aquí está mi escritura o mi documento o lo que corresponda, y estoy en riesgo por la cuestión del terreno. ¿Verdad? Ustedes entonces, yo argumento, yo demuestro, y el juez va a decir, mire, sí, con lugar. Lo meten como tercero al proceso. Y si no, le dicen, mire, no al lugar, y lo excluye, pero va a depender de ustedes. Pero eso es una tercería. Cuando una persona tiene interés en que va a tener un beneficio o un daño, una de dos. Terceros coadyuvantes, artículo 549. El tercero coadyuvante se reputa en una misma parte con aquel a quien ayuda, debiendo tomar el proceso en el estado en que se halle. No puede suspender su curso, ni alegar, ni probar lo que estuviere prohibido al principal. Bueno, los dos, el tercero coadyuvante es como en derecho penal a ustedes, hay un coadyuvante siempre, que lo que quiere es, pues se une al proceso, lo que estaba explicando, para coadyuvar, para que la sentencia pues favorezca a ambas personas. Terceros excluyentes, 550. A los terceros que aleguen un derecho de dominio o de preferencia, una vez resuelta su admisión en el proceso, se les concederá un término de prueba por 10 días, común a todos los que litigan. No se concederá ese término si el tercero comparece luego de verificada la vista del proceso o si estuviere pendiente de sentencia, salvo las facultades del juez para mejor fallar. Bueno, los terceros excluyentes, dice claramente, aquellos que aleguen un derecho de dominio o de preferencia, ustedes, pero de alguna manera son excluyentes, ¿por qué? Porque no están alegando el mismo derecho, están alegando un derecho distinto, ¿verdad? O sea, son terceros, pero no alegan el mismo derecho de la persona que está demandando, sino alegan un derecho diferente. Por ejemplo, se da muchas veces en las propiedades que son venta de derecho. En una venta de derecho, he escuchado de casos en donde, por ejemplo, hay 2, 3 compradores diferentes de ustedes y empiezan los procesos civiles. Y obviamente, cada uno tiene un derecho diferente. O por veces pelean por el mismo bien a ustedes, porque al final pelean por el mismo bien. Y ahí serían excluyentes. ¿Por qué razón? Porque cada quien va por un derecho diferente. Curiosamente puede ser el mismo terreno, pero cada uno tiene un derecho diferente, un título diferente, porque a los dos los han engañado. Y eso es bien común. Ustedes van a encontrarse con ese tipo de procesos muy repetidamente. 1829, no sé qué se convierte en título ejecutivo. Francisco Manuel Monroy Santos, no sé a qué se refiere. Bueno, me imagino que fue cuando hablamos de lo que es la falta de pago de pensión alimenticia. Sí, eso es un título ejecutivo. Muy bien. Forma de resolver las tercerías. 551. Las tercerías pueden interponerse en cualquier proceso, salvo disposición lo contrario. Las tercerías de la clase que sean planteadas en procesos que no sean de ejecución se resolverán juntamente con el asunto principal, en sentencia, la que se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia de la tercería, debiendo el juez hacer las declaraciones que correspondan. Para resolver las tercerías interpuestas en procesos de ejecución, se observarán estas reglas. Si la tercería fuere coadyuvante, o sea, el mismo derecho, se resolverá juntamente con lo principal. Si la tercería fuera excluyente de dominio, se resolverá por el procedimiento de los incidentes. Y si la tercería fuera excluyente de preferencia, se tramitará como incidente, pero este se resolverá antes del remate o del pago en el caso. Entonces, cuando hablamos entonces de tercerías, saliéndonos del concepto de todo lo que hemos visto, es cuando una persona ajena al proceso va a introducirse dentro del proceso. ¿Por qué? Porque tiene un interés.
o porque sufre un daño colateral. Eso es la tercería. Ya profundamente algún día, pues, se podrá profundizar más en estos artículos. Lo hicimos para poder conocer del asunto y tener la idea fundamental. Entonces, hablamos de la acumulación. En términos generales, la acumulación es la unión de procesos, ¿verdad? De los procesos que son similares en contra y que son las mismas personas, o por lo menos el caso es similar, o el mismo caso. Eso es la acumulación de procesos, la unión de procesos. La tercería no es una acumulación. La tercería es cuando una persona pues ve que colateralmente puede sufrir un daño o un beneficio y trata de introducirse al proceso. En la acumulación, cada uno presentó una demanda por separado. ¿Sí? En la acumulación, cada persona presentó una demanda por separado y lo que van a hacer es acumular las demandas a un solo proceso. Eso es lo que van a hacer en la acumulación. En las tercerías, una persona presenta una demanda y alguien pues se da cuenta y dice, bueno, yo voy a agregarme como tercero, coadyuvante o excluyente. ¿Por qué? Porque pues necesito ser parte del proceso. Entonces, la diferencia fundamental en los dos es eso. Son totalmente diferentes, ¿verdad? No son similares. Entonces, así en términos generales, respecto a qué es la acumulación y qué es la intervención de terceros. Adelante, Josué Pérez Morales. Solo con una consulta, licenciado, ¿podría explicar de nuevo la diferencia entre el de preferencia y el otro, perdone? ¿Qué artículo? ¿Preferencia? Excluyente de preferencia. Terceros excluyentes. Sí, de la tercería. De preferencia y de dominio. Bueno, dice, a los terceros que aleguen un derecho de dominio, cuando hablamos de dominio estamos hablando de bienes inmuebles, ¿verdad? Obviamente. O de preferencia. Cuando hablamos de preferencia, es quién tiene mejor derecho sobre un bien. O sea, dice, el tercero coadyuvante, perdón, a los terceros que aleguen un derecho de dominio o de preferencia. Ejemplo, volvemos al mismo ejemplo de los derechos de posesión. Dos personas han entablado una demanda en contra de una persona. ¿Por qué? Porque están buscando la restitución de un bien inmueble, ¿verdad? Hablemos de dos personas nada más. Una persona pues tiene la tenencia y otra persona se metió a la propiedad. Ahí está. Yo sé que ustedes lo tomarían muchos por la vía penal, ¿verdad? Ustedes indicando, mire, está usurpando un terreno. Pero él no se va por esa vía, se va por la vía civil. Entonces, para que le sea, pues, restituido el derecho de su propiedad. Y resulta que en ese proceso están cuando surge una persona con mayor derecho o mejor derecho. Un ejemplo, está, ¿qué le digo? Está la persona que está ocupando la casa. Está el demandante que dice tener el derecho para recuperar la casa. Y viene alguien y dice, mire, pero si ese terreno es mío. Y yo tengo un justo título, tengo un documento. Ustedes saben que en derecho, pues, el primero en registro, primero en derecho, ¿verdad ustedes? Mire, yo tengo una escritura que es anterior a la escritura que él tiene. Entonces, allí yo tengo preferencia. ¿Por qué? Por eso dice, a los terceros que aleguen un derecho de dominio. ¿Qué estamos hablando? Derecho de dominio. O de preferencia. Bueno, la preferencia es quién tiene mejor derecho sobre un bien. Eso es la preferencia. ¿Quién tiene mejor derecho sobre un bien? O sea, en otro caso, ¿verdad? Hablemos de un proceso sucesorio intestado. Si bien es cierto, el proceso sucesorio intestado es un proceso que no lleva litis, ¿verdad? Usted, no hay conflicto. Y resulta que murió un señor y pues nadie ha hecho el proceso. Ahora bien, viene un nieto
y dice, mire, fíjese que, pues, hombre, yo tengo derecho. Y empieza el proceso sucesorio intestado, el nieto. Pero resulta que hay un hijo. Estamos hablando de bienes. Entonces, resulta que hay un hijo. Entonces, estamos hablando de bienes que son derechos de dominio. Ahora, estamos hablando que el nieto empezó el proceso. Yo podría atacar ese proceso. ¿Por qué? Porque yo tengo preferencia. ¿Por qué? Porque obviamente, entre un hijo y un nieto, ¿quién tiene mejor derecho? Obviamente, el hijo. Claro, ya podremos ver, mire, pero si es hijo, pero también tiene derecho, sí, pero estamos hablando nada más para explicar la preferencia de ustedes. O en el mismo caso, pero digamos que ni siquiera es hijo, sino que es un pariente muy lejano, ¿verdad? Ustedes que está tratando de luchar por recuperar un bien de un pariente que falleció. Y resulta que hay alguien con mejor derecho, con mejor preferencia. Eso es la preferencia. Eso es la preferencia, que yo tengo mejor derecho que alguien que ya presentó una demanda y pues yo digo, bueno, yo tengo mejor derecho que él, por lo tanto, yo me voy a unir en una tercería con el objetivo de que me incorporen y también resuelvan a mi favor, ¿verdad? Eso es lo que se busca. ¿Por qué? Porque imagínense, si en algún momento resuelven darle la herencia a este cuate, yo me voy a quedar sin la herencia. Por lo tanto, me causan un daño. Entonces, vamos hablando, eso sería como una tercería, ¿verdad? Y estamos hablando del dominio o de preferencia. No sé, compañeros, si aclaré su duda. Sí, licenciado, muchas gracias. O sea, es el mejor derecho. Siempre en derecho civil, siempre va a haber alguien con mejor derecho que otro, ¿verdad? Obviamente. Si hablamos de la hipoteca, por ejemplo, ¿quién tiene mejor derecho sobre una propiedad? El que tiene la hipoteca, ¿verdad? Ustedes, porque al final el bien se lo van a dar de una sola vez a él, porque es preferente. Eso podría ser también otro caso en un juicio ejecutivo. Un juicio ejecutivo, en este caso, en la vía de apremio, en donde un grupo de personas están demandando a X, a un comerciante sería, para que les pague sus deudas. Y viene alguien y dice, ah, caray, pero ahí me van a hacer daño. ¿Por qué? Porque yo tengo mejor derecho. La deuda que tiene conmigo tiene hipoteca. Y ellos están tratando de irse en contra del bien. Miren, no va a funcionar, es una idea nada más. ¿Por qué? Porque obviamente el bien tiene la anotación registral, ¿no? Ustedes no van a poder dársela a ellos, pero digamos, él podría decir, yo tengo mejor derecho a intervenir en el caso. Podría ser. Entonces, ¿qué le podría preguntar yo en el examen de estos dos asuntos? No va a venir lo que leímos, ¿verdad? Entonces, obviamente, no es importante, pero no es tan trascendental para nuestro área. ¿Qué es la acumulación? En pocas palabras. Y dos, ¿qué es una tercería? Y la principal que sería, ¿cuál es la diferencia entre una acumulación y una tercería? ¿Cuál es la diferencia? Alicia Ceballos, ¿está por allí? Sí, licenciado. Pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es la diferencia entre la acumulación y la tercería? Pues claramente la acumulación es cuando es la unión de los procesos. Hay un proceso, entonces se mete otra persona, supongamos, va a demandar a la misma persona por el mismo proceso, entonces se van acumulando. Y la tercería es cuando la persona ve que sea beneficiario para ella o va a dar un daño hacia su persona un proceso que está como que él lo escuchó Muy o se bien, enteró entonces o tenemos, algo estamos así. bien. La idea la tiene. O sea, la acumulación solamente se puede hacer con demandas ya iniciadas, ¿verdad? Eso nada más, con demandas ya iniciadas. ¿Por qué? Porque se acumulan porque ya fueron iniciadas. La tercería, hay un caso principal y el tercero se adhiere o intenta adherirse.
No es que se adhiera de una vez. Si la aceptan, se va a adherir. Se trata de adherir al proceso principal. O sea, no hay más procesos, solamente es uno. A ustedes se adhiere. En este caso hay un solo proceso y se adhiere el tercero. En cambio, en la acumulación hay pluralidad de procesos similares y todo, y se vuelven uno solo, ¿verdad? Ese es el objetivo de ambos casos. Todo esto, pues, al final se ha hecho con un objetivo. El objetivo fundamental es conocer la primera parte de la comparecencia. Adelante, Marco Antonio Mendoza. Lick, una pregunta. Un ejemplo de la acumulación podría ser el problema que hay ahorita con los bancos, en donde las personas a través del sistema electrónico les sacaron el dinero. Efectivamente, es un claro ejemplo de acumulación. ¿Por qué? Porque se van a presentar, cada uno va a presentar una demanda, la mayoría de veces. Difícilmente por veces se ponen de acuerdo. Usted, cada quien presenta una demanda y lo que va a hacer aquí, ¿quién va a pedir la acumulación? Seguramente el banco. El banco va a pedir la acumulación de los procesos, indicando, mire, señor juez, son tantos procesos y todos diferente cantidad de dinero, pero al final la causa, el fundamento es el mismo, ¿verdad usted? Que se le debe a todos. Por lo tanto, se acumulan los procesos en uno solo y que nombren un representante que, pues, obviamente que los represente a todos, ¿verdad? O sea, que no todos van a estar dentro del proceso. Entonces, esa es la acumulación. Lick, ahora me surge otra duda. Pensemos ahorita en el liberamiento de Chimaltenango. Los derrumbes están prácticamente llevándose o comiéndose la tierra de los propietarios que están a la orilla de la carretera. Pero, ¿en qué momento podría ser una tercería o en qué momento podría ser una acumulación? Por ejemplo, usted es el propietario que está a la orilla y su terreno cada invierno se está viniendo abajo por los derrumbes. Yo sigo después de usted. Entonces, el hecho de que yo no sea el afectado directo es lo que podría dar la diferencia entre la tercería y la acumulación. Efectivamente, si hablamos del libramiento de Chimaltenango, ¿verdad? Obviamente ahí solución inmediata difícilmente va a haber, porque de todos modos se va a ir, se va a derrumbar. Entonces yo voy a demandar al Estado, por ejemplo, por ¿qué? Daños y perjuicios, ¿verdad? Ustedes, porque ahí obviamente se demanda ya sea al Estado, especialmente al Estado, porque es una obra del Estado. La empresa que construyó, pues no van a demandar a la empresa, obviamente. Quien puede demandar a la empresa es el Estado. ¿Por qué? Porque la contrató y todo eso, y la ley de contrataciones del Estado y todo lo que corresponde, ¿verdad? O sea, ejecutar las pólizas y todo eso, ¿cómo digo? Los seguros. Entonces, Fianzas. ¿perdón? Las fianzas. Las fianzas. Entonces, ejecutarlas y obviamente alguien que se considere que también le va a dañar o va a sufrir un daño, puede incorporarse. ¿Por qué razón? Porque, vea, bueno, ya están resolviendo y yo también voy a sufrir un daño y por lo tanto me incorporo, me adhiero al proceso o pues yo sería una tercería, ¿verdad? ¿Usted por qué? Porque me quiero unir a un proceso ya iniciado. ¿Sí? Me quiero unir a un proceso ya iniciado. Eso es lo que hace la tercería. El proceso ya lo iniciaron. Yo solamente me quiero adherir. ¿Por qué? Porque obviamente el resultado me va a beneficiar a mí o el resultado me va a causar un daño. Entonces estoy interesado en el proceso. Entonces el proceso ya inició y yo solamente me voy a incorporar al proceso. En cambio, acumulación hay diversidad de procesos iniciados y se va a acumular todos los procesos en uno solo. Pero ¿en qué momento yo puedo decidir eso? Porque, por ejemplo, usted dice, es el proceso ya iniciado. Por ejemplo, usted lo inició. Entonces, como usted bien lo decía, ¿puedo yo sentirme que voy a salir beneficiado desde el punto de vista que voy a recibir una compensación por el daño que yo ya sé que voy a tener? Efectivamente. Pero ¿en qué momento yo no podría iniciar, en este caso, una demanda independiente de la suya? Mire, puede iniciar una demanda independiente, puede hacerlo. Es su derecho a hacerlo, ¿verdad? Ahí si la inicia, la otra parte podría solicitar una acumulación. En este caso, el Estado.
Podría ser, si es en contra del Estado, podría ser el Estado. ¿Por qué? Porque al final se está peleando por las mismas cuestiones. Es una acumulación. O sea, el objetivo fundamental es el mismo. En la tercería, pues lo que yo no quiero es iniciar un proceso diferente. Entonces yo me incorporo al mismo proceso, como un tercero. Y si me aceptan, ya dejaré de ser directamente un tercero, sino que seré parte del proceso. En cambio, cuando empezamos el proceso, cada quien inicia una demanda por separado, pues a solicitud de alguno puede volverse en una acumulación. Y en la tercería, por ejemplo, si usted no se dio cuenta, porque eso puede pasar, iniciaron un proceso, terminaron el proceso y yo me enteré después. Ya no me puedo adherir. ¿Por qué? Porque ya terminaron el proceso. ¿Qué debo de hacer yo? Reiniciar mi propio proceso. Gracias, Lick, muy amable. Casi son las 18:56. Adelante. Disculpe, Lick, una consulta. ¿Quién es el que normalmente pide la acumulación? O sea, ¿siempre va a ser el demandado? Cualquiera de los dos. Es más, puede ser el demandado, puede ser el demandante o puede ser el mismo juez. ¿Por qué? Por ejemplo, todos los procesos caen en primera instancia y el juez ya determinó que hay bastantes procesos, como decía el IC Marco Antonio. Un ejemplo, todos los demandaron a la misma institución bancaria, ustedes, y presentaron cada uno sus procesos en el mismo juzgado. El juez va a determinar, miren, vamos a hacer una acumulación de procesos. ¿Por qué? Todos van con el mismo objetivo, con la misma persona, entonces lo acumula el juez. Puede hacerlo para ahorrarle recursos al Estado. O sea, puede hacerlo. O sea, son 3 instancias. Lo puede hacer el juez, lo pueden hacer, en este caso, el banco, o lo pueden hacer los demandantes. Gracias, Lick. Bueno, yo les tengo otro trabajo para el día de hoy. Dentro de lo que hemos visto, pues hemos avanzado un poquito dentro del proceso y lo que vamos viendo es el artículo 61 fundamentalmente, o sea, los elementos que constituyen el escrito inicial de demanda. Ahí vimos claramente la vez pasada quién era el juez competente. Hemos visto también esta semana, pues, las partes dentro del proceso. Y hoy vamos a dejar un pequeño trabajo que también vale 2.5 puntos, que se fundamenta en los mismos casos, excepto el de, si no recuerdo mal, es excepto el de, vamos a ver, excepto el de, vamos a ver, el proceso sucesorio intestado, excepto ese. Nos creamos otro proceso. ¿Qué necesito que hagan con esos procesos? Se los voy a compartir nuevamente. Y lo que necesito es que redacten la comparecencia de una demanda. Por ejemplo, estamos hablando de un juicio ordinario, en nuestro caso va a ser ordinario, y dice, ejemplo de un memorial de juicio ordinario de daños y perjuicios. Yo les compartí un poco de material a través de WhatsApp, no sé si ya lo vieron algunos. Primeramente, hay cuestiones que les compartí que no son parte de la materia, ¿verdad? Por ejemplo, les compartí, pero les puede servir lo que son los mandatos. Ahí tienen un mandato, bueno, el esquema del juicio ordinario que nos va a servir para después. El esquema del juicio ordinario, mandato especial con representación, mandato general con cláusula especial, mandato judicial especial de divorcio, mandato judicial y protocolización del mandato y aviso. Eso se los compartí porque están relacionados. Siempre usted que otorgue un mandato, pues obviamente tiene que hacer si es un documento proveniente del extranjero, tiene que dar un aviso, ¿verdad ustedes? Obviamente, siempre un aviso. Entonces, por eso lo compartí, para que usted pueda ver los mandatos allí. Y también porque son parte de nuestra materia. Lo que me falta compartirles son el acta notarial de nombramiento de una ONG, acta notarial de nombramiento de una sociedad, en este caso podría ser una iglesia, que si al final son iguales, el acta notarial de nombramiento de una sociedad anónima, para que ustedes puedan ver también allí elementos fundamentales de esos tipos de nombramientos.
¿Por qué? Porque en la comparecencia siempre van a ir ese tipo de documentos. Siempre, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a comparecer como mandatario de mi cliente, obviamente lo tengo que demostrar como mandato. Si yo voy a comparecer en representación legal de una sociedad anónima, lo voy a demostrar con el acta notarial de nombramiento de la sociedad anónima. Si voy a comparecer como representante legal de una iglesia, obviamente tengo que tener el nombramiento inscrito en REPEJO, Registro de Personas Jurídicas de la iglesia. Si voy a comparecer como en representación legal de mi hijo menor de edad, voy a hacerlo valer con la certificación del acta de nacimiento. O sea, son elementos fundamentales para la comparecencia. Aquí tenía un ejemplo que dice, así fácilmente, ejemplo de memorial de juicio ordinario de daños y perjuicios. En este caso es un juicio ordinario. Señor juez de paz del ramo civil del departamento de Guatemala. Primero, la idea, ¿verdad? Ustedes establecer a quién vamos a dirigir nuestra demanda. Paso 2. Ya el siguiente paso es establecer quiénes son las partes. Y la primera parte que voy a identificar es la parte demandante, la parte actora. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Pedro Pablo Díaz Cordero, guatemalteco, casado, comerciante. O sea, las 5 generales. Ustedes se recordarán cuáles son las generales, que son edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio y domicilio. Los 5 generales, siempre. No es necesario que la persona se identifique con su DPI, pero yo siempre lo identifico con su DPI. ¿Por qué? Porque es una forma de demostrar los elementos de su identidad, ¿no? Entonces tenemos, aquí dice guatemalteco, casado, comerciante de 42 años de edad, de este domicilio. Por cierto, no hay un orden establecido en las generales, puede ser en cualquier orden, no existe un orden establecido legalmente. Después dice, procedo en la vía del juicio ordinario y en representación de la entidad. Aquí está representando, está actuando en representación de alguien más. Pavimentos de Guatemala, Sociedad Anónima, de nombre comercial Padegua, a demandar, a plantear demanda, a interponer demanda en contra de, aquí dice Rolando Miguel González Pérez, como responsable directo, y aquí dice, y a Billy Natán Cruz Alvarado como responsable solidario. Esta demanda que les estoy mencionando está planteada en contra de 2 personas. ¿Por qué? Porque obviamente hay un deudor y hay un fiador. Entonces, están también demandando al fiador, ¿verdad? Ustedes, como responsable solidario. El pago del valor, en este caso, pues, de daños y perjuicios, ¿verdad? Ustedes, al patrimonio y a bienes propiedad de mi representada con base a la siguiente exposición de hechos. Muy bien. El trabajo que quiero que me hagan dice de la siguiente manera, práctica 2. Se le solicita que redacte la comparecencia en cada una de las demandas, citando al actor y su abogado, que es usted, así como el demandado o demandado, si aplica. En cada caso, si sabe el nombre del proceso, pues puede colocarlo. Y si no se lo sabe, pues no le coloque, mire, voy a presentar demanda o juicio oral de tal cosa. No, solamente me interesa la parte principal, ¿verdad? Y los casos son los mismos que ya presentamos. Entonces, les voy a compartir el proceso. Y son 2.5 puntos. Ya llevaríamos 5. También les voy a compartir la asistencia. Este es el trabajo, por favor. Me dicen si pueden abrirlo para ver si no hay ningún problema. Sí, licenciado, sí se pudo abrir. Citando al actor y su abogado, que es usted, así como al demandado o demandado, se aplica. En dado caso, sepa el nombre del proceso a presentar, puede citarlo. Si no, solo lo anterior. Ahí estamos. Perfecto. Voy a compartirles también asistencia. Por favor, les voy a suplicar que llenen 2 asistencias, 2 veces,
como ayer no la pasamos, ¿verdad? Ustedes y ya resolví el conflicto, pero para que quede registrado, voy a solicitar que lo llenen 2 veces. Vamos a ver. Asistencia, perdone, no lo encuentro. ¿Y por qué llenarlo 2 veces? Por puro requisito de ustedes y tener allí enviar, acortar, copiar. Ahí va la asistencia, compañeros, por favor. Muy bien. Explico lo del trabajo. Vamos a ver el primer caso. Ustedes ya lo resolvieron. Vamos a ver. Práctica 9. Ahí estamos. Dice, el primer caso dice, 5 hermanos son copropietarios de un bien inmueble ubicado en jurisdicción del municipio de Flores. Se recordarán del caso. El Petén. Ellos son los nombres que ya dijimos. Este último requiere sus servicios, puesto que quiere salirse de la copropiedad. ¿Qué juzgado es el competente? Así como, pues, Alfonso, los demás que ya corresponden. Ahora bien, ¿cómo trabajaríamos ese proceso? ¿Qué juzgado dijimos que era competente? Compañeros. Bueno, en su momento dijimos que era competente el juzgado en donde está ubicado el terreno, ¿verdad? Ustedes, la finca. ¿Por qué? Porque no hay cuantía. No hay cuantía. No podemos, mira, el terreno vale tanto. No, el proceso no tiene cuantía. No podemos establecer, solo podemos establecer que corresponde a la vía civil. ¿Por qué? Porque es relacionado a bienes. Pero como no tenemos cuantía y no estamos peleando por ni una cuantía, siempre va a conocer el juzgado y es un terreno juzgado de primera instancia. Entonces ya sabemos, señora juez, señor juez del juzgado de primera instancia y económico coactivo del departamento de Petén. Muy bien. Ahora bien, ¿qué tenemos que determinar? ¿Quién es nuestro cliente? Y ahí dice claramente que nuestro cliente es el último. Entonces era Jimmy. Vamos a ver. Este último, sí, Jimmy. ¿Jimmy qué? Entonces nos coloca, ¿verdad? Jimmy, vamos a ver si le colocamos Jimmy Santos del Palacio. De tantos años de edad. Soltero, casado, guatemalteco. O sea, ustedes inventan los datos, ¿verdad? Ustedes tienen que ser datos inventados. Y después de eso, ¿quiénes son los demandados? Aquí los demandados son varios. Entonces uno dice, procedo a plantear juicio ordinario, en este caso, ¿verdad? Ustedes de división de la cosa común, esa parte es la que les digo, si se la saben, la pueden poner, si la pueden investigar. Si no se la saben, pues no la pongan, ¿verdad? No hay problema. Entonces procedo a presentar demanda en el juicio ordinario de división de la cosa común. Perdón, es juicio oral de división de la cosa común. En contra de, y vamos, ¿verdad? Ustedes, Alfonso, los apellidos, Oscar, los apellidos, Otto, los apellidos, y ahí terminamos la primera parte del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que busco? Que usted pues tenga de memoria cómo va la primera parte, y esto va a ir ampliándose. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el examen se le va a pedir que redacte un memorial de ustedes, un memorial de demanda. ¿Por qué? Porque esta parte es práctica, es más práctica. Entonces, vamos aprendiendo para ponerlo en práctica. Entonces, eso es el trabajo y eso va a hacer usted con las subsiguientes que están allí. El último caso que le agregué, pues ya se las puse ahí, se les expliqué hoy. Entonces, para que ustedes la puedan resolver por ahí, que dice el señor Otto Pérez Valdetti, ha iniciado una construcción de una casa de 3 niveles en Colonia El Gallito. Su vecino, el señor Álvaro Colón Caballeros, que vive contiguo en un terreno que se encuentra mucho más bajo que el terreno del señor Pérez, está preocupado, puesto que piensa que la obra es peligrosa y que el vecino no está tomando las medidas correspondientes
y que su vivienda está en riesgo. Entonces, usted tendrá que colocar ahí, obviamente, a qué juzgado lo va a dirigir y va a colocar la comparecencia de las partes. ¿Alguna duda respecto al trabajo? Bueno, ¿Para cuándo tenemos para entregarlo? Perdón, Eli. Perdón, compañera. no te preocupes, lo mismo iba a preguntar. Igual también de aquí para el día domingo, para que lo redacten tranquilamente, ¿verdad? Gracias, Lick. Gracias, Lick. Así es, estimados compañeros. Entonces, continuamos. Sí, dígame. Disculpe, porque en el primer caso solo puso la última persona. ¿Cómo así? En el primer caso, en donde dice que los 5 hermanos son copropietarios de un bien ubicado en Flores Petén, ¿por qué solo identificamos a Jimmy nada más? No se identifican a las demás personas, ¿verdad? No, ahí estamos. Bueno, mire, cuando usted va a presentar un caso, la pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque usted va a demandar a alguien. Lo único que tiene que saber del alguien a quien va a demandar es uno, puede tener los documentos de prueba porque los tiene usted, pero tiene que tener el nombre exacto, pero no lo va a identificar. Solamente va a colocar el nombre y la dirección para notificarle. Por eso es que les indiqué, ¿verdad? Usted conoce los datos de su cliente. Ah, por supuesto, también tiene que colocar que actúa dentro del proceso, tiene que colocar el nombre de su patrocinado, de su cliente, las generales de su cliente, que actúa bajo su auxilio como abogado, obviamente que establece un lugar para recibir notificaciones, citaciones y todo lo que corresponde. También va a colocar los nombres de los demandados y el lugar para recibir notificaciones de las partes. Obviamente, lo que decía el compañero. De mi parte, yo conozco las generales de mi cliente. De la otra parte, podría conocerlo, podría no conocerlo. Yo lo único que tengo que colocar es, vamos a abrir, eso íbamos a hacer en ese momento, artículo 61 del Código Procesal, del 67, perdón. Vean, 61. Después vamos a ver los demás. 61. Dice, escrito inicial. Esto que vamos a leer lo vamos a ver en todos los escritos que hagamos en el juzgado. 61. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. Esa es la primera. Número 2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Su edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. O sea, el número 2. Aquí hay un pequeño desorden, ¿verdad ustedes? Porque dice número 3, relación de hechos a que se refiere la petición. Número 4, fundamento de derecho. Número 5, nombres, apellidos y residencia de las personas a quienes se reclama un derecho. Si se ignorare la residencia, se dará constar. Muy bien. Entonces uno dice, ese 5 realmente debería ir en el número 3. ¿Por qué? Porque obviamente yo en mi estructura de mi demanda coloco las demandante, su abogado, también coloco los datos, en este caso, de los demandados, inmediatamente. Entonces, ya después viene la relación de hechos, fundamento de derecho, peticiones, lugar y fecha, y firmas de los solicitantes y del abogado. Muy bien. Adelante, Paula Abigail. Creo que no. Muy bien. Es más, ustedes van a hacer para hacer esto van a hacer una pequeña investigación y se van a dar cuenta que hay diferentes formas de redactar una introducción, una parte introductoria, una comparecencia. ¿Por qué? Porque hay otros que los toman por parrafitos. Ustedes y va a haber bastantes parrafitos así separaditos, que en este caso es el demandante, del abogado, asesor, de los demandados, o sea, los separan. Eso es criterio. No existe una fórmula exacta para redactar.
Lo que tiene que hacer es cumplir con los elementos que establece el artículo 61. Muy bien. Después, el 62 señala, ¿verdad? Las demás solicitudes sobre el mismo asunto no es necesario que contengan los datos de identificación personal y residencia del solicitante ni de las otras partes. ¿Por qué? Porque no va a colocar usted cada vez que vaya a presentar un escrito, otra vez, de tal persona, de soltero, casado, todo eso. No, solo la primera vez. La siguiente vez uno coloca o escribe, por ejemplo, Pedro Pablo Díaz Cordero, con datos de identificación ya conocidos dentro del proceso o en el proceso supraidentificado. O sea, ya no cito yo toda la información, ¿verdad? Solamente lo fundamental en este caso. Entonces, no sé si le contesté a la pregunta. Sí, Lick, todo claro. Gracias. Eso es, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan claro, el artículo 61, yo solamente haría esa modificación, ¿verdad? Ustedes que correría el número 5 para el número 3. ¿Por qué? Porque así debe de ir. En este caso, siempre al artículo 61 hay que colocarle, ¿verdad? Ver 79, 106 y 107. ¿Por qué? Porque está relacionado. O sea, usted tiene que cumplir lo que dice el 61. También tiene que cumplir lo que dice el 63, la cantidad de copias. El 79, lugar para recibir notificaciones. El 106, que se refiere a contenido de la demanda. Y el 107, documentos esenciales. ¿Por qué? Porque el 106 nos dice, ¿verdad? Contenido de la demanda. La demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funden las pruebas que van a rendirse y los fundamentos de derecho y la petición. Punto. Y el 107, documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que se funde su derecho. Si no los tuviera a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, indicando dónde están. 108. Inadmisibilidad de documentos. Si no se presentan con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente. Eso es interesante, o sea, siempre. Cuando uno presenta lo que es la demanda, tiene que incorporar absolutamente todos los medios de ataque que tenga. Todos. No tiene que hacer todos los golpes de un solo. Después, si después quiere incorporarlos, ya no se los aceptan. 109. Omisión de requisitos legales. Los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Esta parte no siempre se cumple porque muchas veces algunos jueces repelen de oficio y no le dicen ni dónde está su error. Y al momento de no saber, obviamente lo que pasa es que la persona pues no sabe ni dónde está su error, ¿verdad ustedes? Entonces, pues es para que lo tengamos ahí claro. También el 27 es interesante. Los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es ir paso por paso redactando un memorial. Esa es la primera parte que compone de 3 meses. Este libro que tenemos, lo tenemos que agotar en 3 meses, porque los otros 3 meses, que ni son 3, son 2, pues los agotaremos con los medios de prueba, ¿verdad? Ustedes todos los medios de prueba que se deben de plantear, el proceso ya en sí, que es el proceso ordinario, las fases dentro del proceso, o sea, tenemos un poquito de trabajo, compañeros. ¿Dudas? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Aquí en el artículo 61, en el numeral 6, licenciado, o sea, aquí sería en donde va el ofrecimiento y veríamos el artículo 106, 7, 8 y 79 del Código Procesal Civil Mercantil. Sí, ahorita no se preocupe tanto por eso, porque eso lo vamos a ver a cabalidad en toda la clase. Oficialmente, nuestro trabajo es desarrollar el artículo 61. ¿Por qué? Okay. Porque oficialmente es eso. Entonces, usted decía, entonces en los requisitos subjetivos en el encabezado serían numeral 1, 2 y 5.
sea, como usted dijo que no sería el 3, sino el 5. Sí, efectivamente. No me- En los requisitos objetivos serían el numeral 3, 4 y 6, ¿verdad, licenciado? es lo que vamos a hacer ahorita, sí. Ahorita. Gracias, 1, licenciado. 2 y 5, ¿verdad? Es lo que necesitamos para el trabajo de ahorita. Para ganarse 2.5 puntos. Gracias, Lic. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno, ¿ya llenaron asistencia 2 veces? Ya, Lick. Perfecto. Bueno, compañeros, entonces nos quedamos aquí por hoy y continuamos de hoy en 8 días. Que Dios los bendiga. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas Feliz noches. noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Éxitos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Una pregunta. Buenas noches. Dígame. Aló. Fíjese que yo por ser nuevo en la sección no me he podido conectarme al WhatsApp. ¿Será que usted me puede mejor de incluirme, por favor? Ah, con mucho gusto. Es que yo acabo de empezar en esta sección, entonces yo me desconectaba a veces porque me costó mucho poder ubicar el link, entonces ya estoy en el grupo, pero no estoy en el grupo de WhatsApp. Me hace favor. Yo creo que hay estos dos compañeros que están en la misma condición. Estaba viendo que me mandaron un chat, me hace favor, Lick, por favor. Perfecto. Voy a ver dónde subo el link para que se unan. Lo voy a enviar por esta vía. Gracias, Por Classroom, sí. Marco Tulio, adelante. Gracias, Lick. Yo fui el que pregunté, gracias. Ah, saludos, Marco Tulio. Gracias. Feliz fin de semana, Lick. Que Dios los bendiga, licenciado. Mucho gusto.